Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Se citó al rector Vicente Remberto Cuellar Telles en calidad de denunciado, ponerlo a las imágenes, eso es, por un juicio contra Luis Fernando Camacho Vaca por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La verdad que sigue el abuso, ¿no? Sigue el abuso en calidad de investigado, con atribuciones conferidas al proceso, la ley penal, etcétera, etcétera, para el día 24 de mayo a las 16 horas. Para pasado mañana está denunciado, ponerlo él firmando la recepción de la citación en la unidad policial distrito número 8 en la zona del Plan 3000, Plazuela del Mechero, Avenida Paurito, departamento especializado en lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción y tiene que ver con racismo, con discriminación y lucha contra la corrupción. Hey, yo quisiera que me expliquen en qué parte la protesta se convierte en corrupción, como por ejemplo atentado contra la libertad de trabajo, discriminación, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, terrorismo, que ya volvió a repetir la CIDH, que es la figura de terrorismo en Bolivia. Es más, ya está abrogada, pero la siguen poniendo. Yo quisiera saber en qué parte de esto entra en la corrupción. El abuso del gobierno es terrible, terrible. En fin, ya sabemos que va a ir porque es lo que corresponde. No hay que huirle en ningún lado. Cambiemos de tema, ponerlo esta noticia que preocupa. El exdirector del Banco Central de Bolivia advierte que el decreto supremo 4850 encarecerá los bienes muebles con nuevo impuesto a la renta personal. Si la hace crecer un poquito para que le podamos leer un poquito y le demos el contexto a la gente, nos va a ir mejor. Es muy peligroso todo esto, tremendamente peligroso porque bueno, los abusos del gobierno boliviano son terribles. Es un exdirector del Banco Central de Bolivia. En análisis de Espinosa, no lo puedo leer, brilla mucho la pantalla de aquí. Vamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, la nota es muy preocupante, por supuesto que es preocupante. ¿Qué dijo el doctor Áñez con relación a la misma? Este decreto supremo 4850, considero que ha surgido mucha especulación en cuanto a su interpretación. En realidad, este decreto supremo 4850 lo que hace es reglamentar algo que ya fue establecido por la ley 1448, que salió en julio del año pasado. Y lo que hizo esta ley, migra a todos los profesionales liberales y personas que ejercen oficio a que del IUE pasen al RCIVA. También estableció la obligación de que las personas que no viven en Bolivia, pero que perciben ingresos dentro del territorio por alguna actividad eventual, paguen también el RCIVA. Entonces, este decreto supremo está solamente reglamentando lo que ya fue establecido anteriormente. Así también, por ejemplo, en el caso de las personas que prestan servicio o vendan mercancías a través de medios digitales, tienen la obligación de pagar IVA, IT y RCIVA.
Esto no porque lo diga el decreto supremo 40 o 50, sino porque ya la ley 843 ya lo establece desde hace varios años atrás. Si no tienen NIT, obvio, será muy difícil que el fisco pueda identificarlos, pero claro, la obligación existe, ¿no? En cuanto a los servicios que cobran, por ejemplo, por Netflix, Spotify, Facebook u otra de estos medios que se tiene, no deben tributar en Bolivia, y esto porque no están domiciliados en este país. Y no existe ninguna norma que obligue a retenerles impuestos cuando estos se hagan los pagos correspondientes por estos servicios. En cuanto al criterio que actualmente está apareciendo en cuanto al valor de la venta de un bien inmueble o bienes muebles que están dentro del inmueble, que se aplicará impuestos a las utilidades, porque si se lo está viendo como si fuesen venta de objetivos financieros, considero de que aquí estarían también especulándose un poco al respecto. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es hacer la consulta directa al Servicio de Impuestos Nacionales y que ésta claramente diga esto es realmente así o no, que aclaren, ¿no? Porque lo peor que puede hacer es que se sigan sumando más especulaciones cuando tal situación no es así. Este decreto supremo, insisto, tan solamente lo que ha hecho es reglamentar lo que ya estaba ya hace un año atrás ya establecido por otra ley. Habían quedado, mira, aquí claro el doctor, ¿no? Pero habían quedado en que no se iba a implementar. Están desesperados, desesperadísimos. Claro, le van a entrar los artefactos a los vehículos, a los muebles, computadoras. Si vendes una computadora de una persona a otra, tenés que pagar impuestos. Así sea usada. Por supuesto que todo el mundo va a incrementar, pero para tranquilidad nuestra es la implementación de algo que ya se hizo hace un año atrás. Vamos a buscar a la gente de, ya sabes, José, a la gente de impuestos internos para que nos expliquen. Y es de esperarse que nos expliquen de verdad. Cambio de tema, ponerla la nota número 21, ANH. Alístense, señores, porque con la gasolina boliviana se va a poder pintar. Dale. Que la importación, la producción, el almacenaje, el transporte y la comercialización tienen puntos de transferencia de custodia que permiten primeramente garantizar los certificados de calidad. A través de esto podemos decir que la gasolina en su estado natural, en la producción correspondiente, se establece que tiene un color ligeramente amarillo, podemos decir casi color claro como el agua, por su naturaleza de producción, y esto es lo que se comercializa en las estaciones de servicio. Por consiguiente, el decreto 4910 ahora establece de que se pueda añadir lo que es un pigmento orgánico de color rojizo para áreas de riesgo y frontera. ¿Cuáles son las estaciones de servicio que han clasificado para estos puntos y áreas de riesgo? Son 42 en todo el territorio nacional, que van a ser añadidas desde 17 plantas de almacenaje. En ninguna medida estos colorantes generan algún daño o modifican las características físico-químicas de estos carburantes. Más al contrario, lo que estamos generando con estos carburantes ahora, añadiendo lo que es un color pigmento rojizo, es generar una trazabilidad en lo que es el transporte correspondiente hasta la comercialización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una estación de servicio comercialice un carburante y podamos identificar a 2, 3 o 10 kilómetros correspondiente un carburante que ha sido identificado de color rojizo, sabemos de qué estación de servicio ha salido. Entonces, para que la población tenga esa tranquilidad, en ninguna medida modifica ninguna característica el tema de lo que son los aditivos correspondientes a lo que se pone a la gasolina ahora, en lo que es el color rojizo. A ver, voy a sacar cuenta. Voy a sacar cuentas. 42 surtidores, dijo. Ya, estamos hablando de 210.000 litros diarios. En 42 a 5.000 le estoy poniendo. ¿Ah? Porque eso es lo que dicen ellos. 210.000 litros diarios por 30 días. 6.300.000 litros. ¿Nos puede contar el gentil hombre cuánto cuesta teñir 6.300.000 litros de gasolina? Porque eso
Eso es otra parte de la subvención, es decir, siguen poniéndole plata a lo que es deficitario para el Estado. Son muchos tipos. ¿Cuánto se están robando o cuánto nos va a costar? Porque, por supuesto, si la gasolina llega con un color, porque es su color natural, y vas a teñir 6.300.000 litros mensualmente, tenés que decirnos cuánto estás pagando por el puto pigmento. Ah, no, eso no importa. ¿Cómo no va a importar? Al año, lo multiplicás por 12, estamos hablando de 75.600.000 litros. Ey, ¿cuánto cuesta el pigmento para tu chiste de pintarla rojizo? Nada más quisiera que me expliquen. Vamos con William Herrera sobre este tema que le ha gustado mucho a la gente que discutamos temas como este, el tema de Ecuador y la Constitución, qué es lo que aplica, qué es lo que no aplica, y la explicación de William es muy buena. Dale. Es un mecanismo nuevo que está en la Constitución ecuatoriana del 2007, creo que es la Constitución, cuando estaba Correa, en el que se habla de esta muerte cruzada porque se disuelve tanto lo que allá se llama la Asamblea Legislativa, que para nosotros sería la Asamblea Nacional, pero también el presidente renuncia. Y renuncia el presidente ante la eventualidad y para evitar ser destituido por la Asamblea. Claro, va a ser destituido en este caso el presidente porque no tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa. Llegó lamentablemente con una minoría muy pequeña, con una base, en este caso política muy pequeña en la Asamblea. Entonces eso es lo que la Asamblea activó, lo que se llama este proceso del juicio político, y por supuesto si se sometía al juicio político iba a ser destituido el presidente. Entonces la Constitución ecuatoriana, a diferencia de las otras constituciones o de la nuestra, lo que tiene es este mecanismo que el presidente puede disolver la Cámara. Eso es una facultad sobre todo de los regímenes monárquicos, donde el jefe del gobierno, como se llama en estos regímenes, o el canciller, depende del país, tiene la potestad de disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones. Entonces, acá se va tanto el presidente, finalmente en 6 meses más o menos, y se disuelve la Asamblea, viene una nueva elección y viene un nuevo presidente. No sabemos quién es, pero esto lo que intenta, en definitiva, es salvar, digamos, la crisis política generada sobre la base del juicio político que estaba viniendo. Entonces, lo que hace en este caso la Constitución es de alguna manera volver al poder constituyente, al pueblo, que es el que detenta el poder constituyente, para que finalmente decida quién será el próximo presidente, y se entendería que por esa vía se va a resolver, digamos, la crisis política que estaba en el Ecuador. Nosotros no la tenemos esta figura, nosotros tenemos lo que se llama el revocatorio por un lado, ¿no es cierto?, para destituir al presidente, pero no hay la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera sancionar al Poder Legislativo, como está ocurriendo en el Ecuador. Con la aclaración de que nosotros tenemos un régimen presidencialista, entonces todo pasa por el Poder Ejecutivo. Ahora, obviamente que dependerá mucho de la correlación de fuerza para ver si tiene o no tiene, o si puede o no puede tener gobernabilidad el Poder Ejecutivo. Obviamente que un presidente sin gobernabilidad, sin tener una fuerza que le permita esa gobernabilidad, va a terminar posiblemente renunciando. Ocurrió con Cire Suazo, con Carlos Mesa, ha ocurrido con muchos presidentes a lo largo de la vida republicana. La muerte cruzada o este denominado sistema equilibra en todo caso el funcionamiento del Estado. ¿Cómo podemos? Por lo menos lo salva al presidente de un juicio político, de ser destituido. Entonces él como que renuncia y se adelanta a los acontecimientos. Es una figura, insisto, nueva. La gobernabilidad o la estabilidad depende mucho de la correlación de fuerzas. Finalmente, si el presidente tiene una musculatura lo suficientemente sólida como para poder capear todo este tipo de problemas, no necesita recurrir a ninguna de estas figuras. Todo tiene que ver con esto de la mayoría que pudiera tener el presidente. Si el presidente tiene una mayoría, le va a permitir gobernar y será una administración más o menos estable. Si no tiene esa mayoría en el Parlamento, o en el Congreso, o en la Asamblea, siempre un presidente va a estar en dificultades, como lo estuvo Yanine Áñez, por ejemplo, que no tenía una mayoría, es más, la mayoría estaba en manos del MAS y terminó como terminó. En Bolivia, por ejemplo, para poder llevar a cabo un juicio en contra de un presidente o un expresidente,
se necesitan los 2/3 en la Asamblea Legislativa. ¿Se puede hablar de equilibrio en este caso? ¿Solamente el presidente puede ser sancionado, no así los legisladores, digamos? Bueno, los legisladores también pueden ser sometidos a un proceso de revocatoria del mandato. Toda persona que ha sido elegida mediante el voto puede someterse a un revocatorio y el pueblo, el soberano, decide en su caso si lo ratifica o lo destituye. O sea, queda abierta esa posibilidad. Insisto, esto de Ecuador es un caso bien especial que está mucho más próximo a lo que se conoce como un régimen monárquico, donde sí el presidente tiene la facultad de poder disolver la asamblea. Incluso en los regímenes monárquicos, por su propia naturaleza, a veces el presidente puede ser electo, el que está ocupando el poder ejecutivo puede ser electo o puede finalmente hacerse a un lado. Depende mucho, insisto, de la correlación de fuerza que tenga en ese caso el presidente o el que esté a cargo del poder ejecutivo. Lo que establece la Constitución boliviana para, digamos, sancionar ni siquiera al todo el cuerpo legislativo, es a los elegidos, a los parlamentarios, diputados y en este caso senadores, es a través de un proceso de revocatorio, que no lo hemos tenido todavía nunca en Bolivia, digamos, excepto el caso Evo Morales del 2008, pero que era con otra constitución y en otro momento histórico. Ahora se ha establecido el revocatorio y todavía no ha habido ningún antecedente en este sentido. En Bolivia es muy engorroso, es muy burocrático poder llegar a este tipo de situaciones. Es porque tenemos un sistema presidencial, no hemos copiado el sistema americano. Entonces, aquí el presidente es el que, digamos, acapara toda la concentración del poder, aunque debería haber una separación de poderes. Estamos supuestamente bajo un régimen democrático, vivimos bajo un Estado constitucional de derecho, pero en la realidad concreta el presidente es el que absorbe y copa todas las otras instituciones, no solamente los otros poderes, sino incluso las otras instituciones, llámese Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría. Entonces, siempre, lamentablemente, el presidencialismo ha terminado degenerándose en hiperpresidencialismo y, por lo tanto, en una concentración del poder que ya resulta asfixiante para los otros órganos del Estado. Este sistema, o esto que dice usted, que es muy presidencialista, es lo que tal vez se vuelve permisivo a la institucionalidad de la corrupción. Claro, concentra todo al extremo que también de alguna manera lucha, entre comillas, contra la corrupción, se vuelve en juez y parte, pero eso definitivamente ha demostrado que es totalmente ineficiente porque finalmente la corrupción es lo único que ha avanzado pese a todo ese control que ha intentado hacer en este caso el Poder Ejecutivo, en el caso de Bolivia estamos hablando. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.